La cámara era enorme, construida para hacer. Los visitantes se sienten pequeños. Hyun-gu se paró en el centro del piso circular, mirando hacia arriba a los 12 asientos dispuestos en una anillo sobre él. Cada asiento tenía un representante de las razas antiguas de el Consejo Galáctico. Habían sido. Llevo 3 horas deliberando y él podía sentir el peso de su juicio, presionándolo. Hei se quedó a su lado. Él, con las manos entrelazadas tras la espalda. Ella había sido su segunda al mando durante 15 años, y él sabía que ella era igual de tranquila por fuera porque estaba preocupada. En el interior, detrás de ellos, la joven Tamine jugaba con su tableta, grabando. Todo para la gente de casa. Él, el representante de Vex, habló primero. El cuerpo cristalino resonó como campanas mientras. Movido. Hemos revisado su solicitud para ser miembro del Consejo Galáctico. Hemos estudiado tu historia, tu expansión, sus métodos. Hyun-gu dijo. Nada. Había aprendido que el silencio era a menudo la mejor respuesta cuando se trata de con extraterrestres que vivieron durante miles de años. En 200 años, la humanidad ha repartidos en 30 sistemas estelares, el número. El representante añadió que su forma, parpadeando como humo. Esto es, sin precedentes. La mayoría de las especies tardan 2.000 años para lograr tal expansión. Nosotros. Son eficientes, respondió Yang-gu simplemente. Eres agresivo, dijo el anciano de la píldora. Retumbó, sus 6 ojos fijos en el humano. Embajador. Has luchado 12 guerras con especies vecinas. Has colonizado mundos sin la debida autorización. Tú. Han violado 17 protocolos del Consejo. G1. Dio un paso adelante. Esas guerras fueron defensivos. Esos mundos eran deshabitada. Esos protocolos nunca fueron. Nos lo explicaron porque aún no lo sabíamos. Miembros. Irrelevante. El Vex intervino. El patrón. Está claro. La humanidad es demasiado joven, demasiado volátil, demasiado peligroso para unirse a la Consejo en este momento. Yang-gu sintió que su mandíbula se tensaba, pero mantuvo su rostro neutral. Había esperado. Esto. El Consejo había existido durante 50.000 años. Años. Se movían lentamente, pensaban lentamente y temía cualquier cosa que se moviera rápido. Luego volveremos a aplicar en otro siglo, dijo. No, dijo la bolita. La palabra resonó por la cámara. Nosotros. No estamos simplemente negando su solicitud. Estamos exiliando a la humanidad del Consejo. Espacio. Tienes prohibido entrar. Cualquiera de los 10.000 sistemas bajo nuestra jurisdicción. Puede conservar sus 30 sistemas, pero no puede expandirse a nuestros territorio jamás. El silencio lo que siguió fue absoluto. Tamen se quedó sin aliento. Suavemente. Sus manos se apretaron en puños, pero Yang-gu solo asintió lentamente. Mira, dijo. ¿Puedo preguntar por qué el exilio? ¿En lugar de un simple rechazo? La enésima. Parpadeó. Porque el rechazo implicaría. Quizás algún día seas digno. El exilio hace. Nuestra posición es clara. La humanidad no es bienvenido entre las especies civilizadas. Algo frío se instaló en Yang-gu's pecho. No es ira exactamente, es algo más. Como claridad. Miró hacia el 12. Rostros, alienígenas y antiguos, mirando hacia abajo. Hacia él con lo que ahora reconocía como miedo. Gracias por tu honestidad, dijo. Partiremos inmediatamente, dijo él. Vex pareció sorprendido. ¿Aceptas esto? Juicio sin protesta. ¿Qué haría? ¿Qué hiciste para protestar? Preguntó Yang-gu. Tú. Has tomado tu decisión. La respetaremos. Eso es. Se giró y caminó hacia él. Salida.
Hiban y Tiempo en seguimiento. Detrás de ellos, escuchó al consejo. Miembros murmurando en sus diversos idiomas, claramente confundidos por su calma. Aceptación. Fuera de la cámara, Hiwan lo agarró del brazo. Señor, acaban de exiliarlo. Nosotros de la mitad de la galaxia conocida. ¿Cómo están? ¿Estás tan tranquilo? Yunus se permitió una pequeña sonrisa. Porque creen que han ganó. Creen que nos han metido en un lío. Jaula. ¿No es así? Preguntó Tamman. El joven rostro estaba preocupado. No, dijo Yang Gu, mirando a través de las enormes ventanas. A las estrellas más allá. Acaban de mostrar. Nos dice en qué dirección no ir. La galaxia tiene 400.000 millones de estrellas. El Consejo afirma tener 10.000 sistemas. Eso deja 399.000 millones. 9.990.000 estrellas que nadie posee. Los ojos de Hiban se abrieron de par en par. El exterior. Borde. El borde exterior. Yang Gu confirmó. El consejo no irá allí porque pienso que es demasiado peligroso, demasiado inútil, demasiado lejos de su núcleo cómodo. Mundos. Pero somos jóvenes, ¿recuerdas? Somos agresivos. Somos demasiado peligrosos para especie civilizada. Se giró para mirar a su equipo, y ahora su sonrisa era más amplia. Vamos. Vete a casa. Tenemos mucho trabajo que hacer. El consejo cree que nos ha castigado. En realidad nos han liberado. Como el barco partió de la estación del consejo. Yang Gu miró hacia atrás una última vez. Una estructura enorme que flota en el espacio. Representó 50.000 años de estabilidad. Orden y progreso lento y cuidadoso. La humanidad representaba algo más. En su totalidad. 200 años de crecimiento explosivo. Adaptación y supervivencia. El consejo los había llamado demasiado peligrosos para civilización. Yang Gu pensó que tal vez tenían razón, pero peligroso no significaba mal. A veces peligroso simplemente significaba vivo. Abrió un canal hacia la Tierra. Este es el embajador Jaiun Gu. El consejo ha rechazado nuestra solicitud y nos ha exiliado. Nosotros de su territorio. Empezar. Preparativos para la Operación Horizonte. Vamos más allá del borde del mapa. La respuesta llegó rápidamente. Confirmada. Embajador. ¿Hasta dónde? Jungu miró los mapas estelares en la vasta región inexplorada que se extiende desde espacio del Consejo hasta donde podemos llegar. 3. Habían pasado años desde el exilio, y el cielo de la Tierra estaba lleno de barcos. Yang Gu se encontraba en la plataforma de observación del Estación Nuevo Horizonte, observando otra. Partió el buque Colonia. Era la 100ª. El barco se lanzará este mes y allí había 200 más esperando su turno. Santiago acaba de superar el punto de salto. Dawn informó desde su consola. El astrofísico apenas había dormido. Semanas, trazando rutas a través del espacio. El consejo nunca se había molestado en mapear. Juno informa que todos los sistemas están en verde. Llegarán. El sistema Kepler 442 en 6 meses. Yang Gu asintió. Juno era uno de sus mejores capitanes, firmes y confiables. El hombre se había ofrecido voluntariamente inmediatamente cuando Jungu anunció la expansión exterior. Iniciativa. También lo habían hecho otros 6 millones. Gente. ¿Cuántos sitios de colonias tenemos? ¿Confirmado ahora? Preguntó. 73 mundos. Apto para la habitación humana. Daños. Dijo, mostrando una pantalla holográfica. Otros 112 que podrían funcionar con terraformación. Y eso es solo en él. Primera ola de estudio. El borde exterior es enorme, señor. El consejo fue estúpido al
Ignóralo. No eran tontos, dijo Wan. Gu corrigió suavemente. Estaban. Cómodo. Cuando hayas controlado los mismos 10.000 sistemas durante 50.000 años. ¿Por qué querrías más? Din se encogió de hombros. Porque más es mejor. Para nosotros, quizás. No para ellos. Estudió el mapa estelar, observando los puntos azules que representaban colonias humanas que se extienden como semillas. El viento. ¿Cómo va el proyecto del agujero de gusano? ¿Vienes? El rostro de Deon se iluminó. Eso es lo que. Quería hablar con usted sobre esto, señor. Yo creo que lo he descubierto. El Consejo utiliza unidades de salto estándar, lo cual está bien para su denso conjunto de sistemas. Pero fuera, aquí en el borde, las distancias son demasiado. Genial. Las unidades de salto tardarían años en cruce entre sectores. Pero Yang Gu se le preguntó, pero hay razones naturales. Agujeros de gusano dispersos por todo esto. Región. Cientos de ellos. El Consejo. Nunca los encontré porque nunca. Miró. Si podemos estabilizarlos, podemos. Podría crear una red que conecte sistemas que están a años luz de distancia. El tiempo de viaje se reduciría de meses a días. Yang Gu sintió una oleada de emoción. Muéstrame. Dewin levantó su cálculos. Las matemáticas eran complejas, pero el concepto era simple. El borde exterior estaba lleno de anomalías espaciales que el Consejo consideró la navegación. Peligros. Tun quería convertir esos peligros en las carreteras. ¿Cuánto tiempo? ¿Implementar? Preguntó. Primer portal de pruebas. Podría estar listo en 6 meses. Red completa. Uniendo todas nuestras colonias. Quizás 3 años. Hazlo. Usa los recursos que necesites. Deon sonrió. Ya los requisé. Señor, sé cómo piensa. Un timbre. Los interrumpió. Apareció el rostro de Hiban. En la pantalla. Director, tenemos una situación. La colonia en New Seoul es reportando escasez de suministro. Están diciendo que las semillas que enviamos no están creciendo. En el suelo local. Yang Gu suspiró. ¿Qué? ¿Qué necesitan? Un especialista en xenobotánica. Y unas 50 toneladas de tierra para mezclar con el sustrato local. Enviarlos. Taman. Me ha estado molestando por eso. Saliendo de la estación de todos modos. Y. Autorizó el envío de tierra. Sí, señor. La pantalla se oscureció y Jun Gu se frotó sus ojos. Por cada problema que resolvieron, aparecieron 2 más. Pero ese fue el naturaleza de la expansión. No podrías crecer sin dolores de crecimiento. Señor, debería. Descansa, dijo Dun en voz baja. Has estado aquí durante 18 horas seguidas. Descansaré cuando la última nave colonial se lanza. Miró a ella. ¿A cuántas personas hemos trasladado? ¿Ahora? 4.200.000. Otros 2 millones en tránsito. Y él. Las solicitudes siguen llegando. Todo el mundo quiere ser parte de esto. Yang Gu lo entendió. ¿Por qué? En el espacio del Consejo, la humanidad tenía. Han sido los nuevos, vigilados constantemente. Y juzgados. Aquí en el borde, ellos eran libres. Libres de cometer errores. Libres. Tomar riesgos. Libres de ser ellos mismos. Llegó un mensaje de Juno. Director, aquí Santiago. Llegó al borde del sensor del Consejo. Rango. Oficialmente más allá de la valla ahora. Yang Gu sonrió. ¿Cómo se siente, capitán? ¿Te gusta respirar aire fresco después? Estar en una habitación llena de gente. Estas estrellas son nuestro señor. Nadie que nos diga que no podemos. Tenlos. Luego haz que cuenten. Construye algo que valga la pena tener. Bueno, hazlo. El director Santiago salió.
Dun estaba mirando. Lo miro con una expresión curiosa. ¿Lo haces? ¿Crees que el consejo se da cuenta de lo que hicieron? ¿Al exiliarnos? Nos empujaron a territorio que tenían demasiado miedo de reclamar. Ellos mismos se darán cuenta. Finalmente, dijo Yang Gu. Probablemente también. Es tarde para hacer algo al respecto. Y sí, si intentan detenernos, entonces aprenderán. ¿Por qué tenían razón en tenernos miedo? En primer lugar, se enderezó. Hombros. Sigue mapeando esos agujeros de gusano. Down. Cada conexión que hacemos, la conseguimos. Más fuerte. Cada colonia que plantamos, crecemos. Más grande. El consejo quería contener. Nosotros. Simplemente nos hicieron expandirnos más rápido. Otra nave despegó de la Tierra. Su motores ardiendo intensamente contra él. Oscuridad. Jaiun-gu lo vio subir hacia las estrellas, llevando 1000 familias hacia un nuevo hogar a años luz. Lejos. El consejo había convocado a este exilio. Yang-gu lo llamó una oportunidad. Historia. Decidiría qué nombre era el correcto. Pero, de pie aquí, viendo cómo la humanidad se extiende a través del cosmos como un reguero de pólvora, él sabía. ¿Qué apuesta haría? Director, Dan. Dijo suavemente. ¿Qué pasa cuando corremos? ¿Del espacio vacío? Cuando crecemos tanto. Tan grande que el consejo no puede ignorarnos. ¿Ya no? Angu pensó en eso por un momento. Momento. Entonces seremos demasiado fuertes para empujarlos. Y tal vez, solo. Tal vez desearán dejarnos unirnos. Pacíficamente cuando tuvieron la oportunidad. Él. Las estrellas esperaban, y la humanidad, exiliada y libres, se apresuraron a reclamarlos. Él. La colonia en que 7 tenía solo 6 meses. Cuando aparecieron los barcos, Sunmi observó. Ellos a través de sus binoculares desde él. Muralla defensiva, contando 12 naves. Descendiendo por el cielo naranja. Ellos. No eran diseños humanos. No eran. Los diseños del consejo tampoco. Consigue que Hiban baje. Aquí, le dijo a su teniente. Y dile. Los civiles llegan a los refugios. Ahora bien, Tsunumi había sido marine durante 20 años. Ella sabía cuando algo estaba a punto de pasar. Salir mal, y todo el instinto que tenía. Gritaba peligro. Los barcos aterrizaron. En un círculo aproximado alrededor del ser humano. Asentamiento, y ella podía ver cifras. Emergente. Figuras grandes, reptilianas, si tuviera que hacerlo. Adivina desde esta distancia. Hiban llegó. 10 minutos después, un poco fuera de respiración. Estado. Contacto desconocido. 12 barcos. Aproximadamente 300 personas. Están armadas. Pero no he hecho ningún movimiento agresivo. Todavía. Entonces vamos a hablar con ellos antes. Alguien se pone nervioso y empieza. Disparos. Se acercan al barco más cercano. Con las manos visibles y vacías. A Sunmi le disgustaba, pero Hiwan tenía razón. El primer contacto requirió confianza, incluso si la confianza podría hacerte morir. Los extraterrestres. Eran de hecho reptilianos. Separaron 7 toneladas. Alto, con escamas que iban desde el negro hasta el rojo. De color verde a casi negro. Sus ojos eran amarillo con pupilas verticales. Y cuando uno de ellos dio un paso adelante, Sunni pudo ver filas de dientes afilados. No eres consejo, dijo el extraterrestre en tono sorprendente. Lenguaje estándar claro. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces en el espacio del exilio? Hei parpadeó. Tú. Hablamos nuestro idioma. Hablamos muchos idiomas. El consejo se aseguró de que antes de que nos echaran. Él. La cola del alienígena se movió detrás de él. Soy Cal, jefe de guerra de los Draven. El mundo era nuestro mucho antes de que llegaras. No lo sabíamos, dijo Hiwan con cuidado.
Nuestras encuestas no mostraron señales de habitación porque vivimos bajo tierra. El Consejo bombardeó nuestras ciudades de la superficie. Hace 200 años. Los dientes de Cail se veían más de forma destacada. Ahora vuelvo a preguntar, ¿qué son? ¿Qué haces aquí? Somos humanos, dijo Hiwan. Dijo, el Consejo nos exilió hace 3 años. Estamos buscando nuevos mundos donde establecernos. Algo cambió en Cal. Expresión. Su postura cambió de agresivo a simplemente cauteloso. ¿Exiliado? Él. El Consejo exilió a otra especie. Es demasiado peligroso, añadió Sunmi secamente. Cal hizo un sonido que podría haber sido un reír. ¿Demasiado peligroso? Sí, dijeron que. Lo mismo pasa con nosotros. Nos negamos a seguir sus restricciones de reproducción. Dijeron. Nos reproducimos demasiado rápido, que nos gustaría abrumar su cuidadosamente equilibrado civilización. Miró a la humanidad. Asentamiento. ¿Cuántos de ustedes están aquí? 2.000 en esta colonia. Hiwan dijo 6 millones en total en 70 sistemas. 70 sistemas en 3 años. Los ojos de Cal. Se amplió. El Consejo tenía razón al temer. Tú. Quizás Hiwan lo dijo, pero eso no significa que hacer que el exilio sea correcto. Cal se quedó callado por un largo momento. Luego hizo un gesto para sus guerreros y bajaron sus armas. Ven. Deberíamos hablar como es debido. No quedarse en el suelo como enemigos. La ciudad subterránea de Draven fue impresionante. Tallada en roca sólida. Se extendía por kilómetros bajo la superficie. Los cristales brillantes proporcionaban luz y la temperatura era agradablemente cálida. Col rizada. Los condujo a una gran cámara donde otros. Draven esperó. Estos son humanos, dijo. Anunció. Exiliado por el Consejo como nosotros. Los murmullos que siguieron fueron sorprendido, pero no hostil. Un anciano. La mujer Draven dio un paso adelante. ¿Cuánto tiempo? ¿Hace cuánto tiempo estuviste exiliado? 3 años, dijo Hiwan. Dijo. Llevamos 234 años exiliados. Dijo la hembra. En ese tiempo, tenemos. Contactó con otras 6 especies exiliadas. El Consejo hace esto a menudo. ¿Entiendes? Cualquier especie que no se ajuste a su la visión de la civilización queda descartada. 6 otras especies. G1 se inclinó hacia adelante. ¿Dónde están? La hembra produjo un cristal de datos. Mapas estelares. Ubicaciones de todas las civilizaciones exiliadas que conocemos. Los insectoides de choque exiliados por su mente colmena. Los mora, seres acuáticos. Exiliados por negarse a terraformar su mundo según los estándares del Consejo. Tetal. La vida basada en silicio exiliada porque el Consejo no pudo entenderlo sí. Otros. Sunmi observó el rostro de Hugh. Iluminar. Esto era más grande que solo humanos y Draven. Esto fue todo un comunidad de marginados. ¿Por qué estás? ¿Nos das esto? Preguntó Hiwan. ¿Por qué? El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Cal. Dijo. Y porque ustedes los humanos lo hicieron. Algo en 3 años que nos llevó 2 siglos, prosperaste. Si trabajamos juntos, tal vez todos podamos hacer más. En lugar de simplemente sobrevivir, ¿qué propones? Una alianza, comercio, defensa mutua, conocimiento compartido. El Consejo cuenta con 10.000 sistemas y miles de millones de años de tecnología, pero son suaves. Tienen. Olvidamos cómo luchar. No lo hemos hecho. Cualquiera de nosotros. Hiwan miró a Sunni, quien asintió levemente. Era un buen trato. Tendremos que discutir esto con nuestro liderazgo, dijo Hiwan. Pero personalmente, me parece buena idea. Te lo enviaré. Embajadores en su mundo capital. Cal. Dijo. Y quizás puedas enseñarme
Guerreros, tus técnicas de combate. Sunmi, ¿ese es tu nombre? Vi cómo te llamabas. Posicionaste tus defensas. Muy eficiente. Sunmi se permitió un pequeño. Sonríe. Podría enseñarte algunas cosas. Sí. Nos enseñas a construir bajo tierra. Ciudades. Algunos de nuestros mundos podrían usar ese conocimiento. Trato. Esa noche, Ji-Wan le envió un mensaje a Yan Gu en la tierra. Señor, hemos establecido contacto con una especie exiliada llamada Draven, y aparentemente hay al menos 6 más por aquí. Quieren formar una alianza. La respuesta de Yan Gu volvió rápidamente. Diles que sí. Ji-Wan, consigue esos mapas estelares. Si hay, son 6 especies exiliadas, podría haber 60. El Consejo ha estado haciendo esto durante 50.000 años. Ji-Wan sonrió. Ya lo conseguí. Ellos, señor. Y señor, creo que simplemente encontramos nuestro futuro. Kail se acercó a ella como. Ella cerró la comunicación. Tú. El líder está de acuerdo. Lo hace. Bien. Entonces, mañana empezamos a construir algo. El Consejo nunca nos dio a ninguno de nosotros una casa, donde nosotros hacemos las reglas. Levantó la vista hacia el techo de piedra, hacia la superficie y las estrellas más allá. Pensaban que el exilio era un final. Quizás sea un comienzo. En cambio, Ji-Wan pensó en los 70 colonias humanas, el Draven subterráneo, ciudades y las otras 6 especies, esperando en algún lugar de la oscuridad. Tal vez lo es. La sala de conferencias en Unity. La estación recibió a representantes de 8 diferentes especies, y Jun-Gu pensó que podría ser lo más notable que haya hecho. Había visto jamás. A su izquierda estaba sentado Kal-I. Otros 3 guerreros Draven. Su escamas brillando bajo las luces. A través de ellos, la delegación de accidentes. Parloteaban suavemente el uno al otro. Formas insectoides posadas en lugares especialmente. Sillas diseñadas. La mora flotó en tanques transparentes de agua, sus tentáculos gesticulando con gracia. Y en la esquina, un representante de Mil se encontraba de pie, perfectamente quieto, su cuerpo de silicona, pareciendo una estatua viviente. Llevamos 5 años hablando formando esta alianza, dijo Yan Gu. Yo creo que es hora de que lo hagamos oficial. De acuerdo. Kal retumbó. ¿Pero qué hacemos? ¿Cómo nos llamamos? No somos un consejo. No somos un imperio. Un dominio. G1. Sugirió. Ella había estado trabajando en esto. Propuesta durante meses. El dominio exterior. Porque existimos en el espacio en el que ellos se encuentran. No lo reclamaríamos y porque dominamos nuestro propio destino. El traductor de accidentes. Hicimos clic. Nos gusta este nombre. Tiene fuerza. Luego se calmó. Yan Gu dijo. El dominio exterior construido sobre 3 principios. Defensa mutua, libre comercio y membresía voluntaria. Ninguna especie. Obligados a unirse. Ninguna especie obligada a quedarse. Los representantes de Mora. El traductor tarareó. Esto es diferente. Del Consejo. Exigen obediencia. No somos ellos. Yan Gu simplemente dijo. Nosotros. Puede ser mejor. El tratado fue firmado. Ese día. 8 especies, 150 sistemas. Y más de 60.000 millones de personas se unieron. Juntos. No era el más grande civilización en la galaxia, pero fue creciendo rápidamente. Diane había completado el red de agujeros de gusano el año anterior. Y lo cambió todo. Lo que solía tomar los meses ahora tomaban días. Naves coloniales humanas. Podría llegar a los mundos Draven más lejanos. En menos de una semana. Cálculo de fallos. Los centros podrían coordinarse con Mora.
Laboratorios de biotecnología en tiempo real. El tal. Los ingenieros de Crystal podrían enviar sus productos en todo el dominio. De la noche a la mañana. El concilio tardó 50.000 años para construir su civilización. Da dijo Yang Gu durante uno de sus planes. Sesiones. Lo estamos haciendo en menos de una década. Tenemos ventajas que ellos no tenían. Yang Gu dijo, todos estamos empezando desde el mismo lugar. Nadie está intentando dominar a nadie más. Por ahora, dijo Dan. En silencio. Angu sabía que tenía razón. Preocupación. La paz era fácil cuando todos estaban centrado en la supervivencia. Pero a medida que el dominio se hizo más fuerte, ¿cambiaría eso? Dejé el pensamiento de lado. Ellos. Abordar ese problema cuando surgió. Mina irrumpió en la habitación, su rostro joven, sonrojado de emoción. El prodigio era. Solo tenía 23 años, pero ya tenía. Revolucionó la tecnología de Demingen. Señor, lo logré. Descifré el crash quantum. Computación. Muéstrame, dijo Yang Gu. Mina. Abrió su pantalla. El proceso de bloqueo. Información de manera diferente a como lo hacemos nosotros. Su mente colmena puede manejar la energía cuántica. Estados que harían colapsar nuestras computadoras. Pero descubrí cómo traducirlos. Procesando en algo nuestros sistemas. Puede usar. Si combinamos la programación humana con el procesamiento cuántico de choque, podemos construir computadoras 1000 veces más poderoso que cualquier cosa que tenga el Consejo. ¿Cuánto tiempo se tarda en implementarlo? 6 meses para una prototipo. 2 años para la masa. Producción. Hazlo. Timan entró a continuación, llevando un bloc de datos. El xenobiólogo había estado trabajando con el MOA en investigación biológica. Señor, los Mora tienen algo increíble. Pueden manipular el ADN de maneras que nunca antes habíamos imaginado. Se han ofrecido a ayudarnos. Adaptar los cultivos para que crezcan en cualquier planeta, sin importar las condiciones. A cambio, ¿para qué? Preguntó Yang Gu. Nada era. Siempre libre. La enseñanza escribe. Quieren entender cómo funciona la agricultura humana. Al parecer, cultivamos alimentos de maneras que ellos. Me parece fascinante. Por supuesto, y Taman. Trabajar con ellos en aplicaciones médicas. También. Si pueden manipular el ADN, tal vez. Pueden curar enfermedades. Los años pasaron. Rápidamente. El dominio se expandió a 200 sistemas. Los ingenieros humanos combinaron Draven. Metalurgia con tecnología de cristales tal. Para construir barcos más fuertes que cualquier cosa en espacio del Consejo. El impacto cuántico. Las computadoras revolucionaron todo. Desde navegación a las comunicaciones. La biotecnología de Mora solucionó la escasez de alimentos y brotes de enfermedades en docenas de mundos. Y los sistemas energéticos del TH. Combinado con la innovación humana creada. Fuentes de energía que parecían casi mágico. En la Tierra, Jung-Gu caminó a través calles que se veían diferentes a como eran. Tuve hace 10 años. Guerreros Draven. Entrenado junto a marines humanos. ¿Crees? Los centros computacionales procesaron datos para universidades humanas. Centros médicos Mora. Trató a pacientes de todas las especies. No era perfecto, pero funcionaba. Givan lo encontró observando a un grupo de niños jugando en un parque. Niños humanos. Las crías de Draven y los jóvenes se estrellan. En conjunto. Es hermoso, ¿verdad? Dijo ella. El consejo mantuvo las especies. Los estamos mezclando juntos. ¿Crees que durará? Yang Gu preguntó. Creo que tiene que ser así. Porque el consejo nos está observando ahora. Me di cuenta de que no solo estamos sobreviviendo. Aquí afuera. Estamos prosperando. Y eso los asusta.
Jung-Gu había visto el informes. Los buques mercantes del Consejo fueron siendo superado por la competencia de Demingen. Comerciantes. Los científicos del Consejo estaban desconcertados. Por tecnología de Mingen. Ciudadanos del Consejo. Se preguntaban por qué la especie exiliada parecía más feliz y próspero que lo eran. Que se asusten. Angu dijo, no estamos haciendo nada malo. Simplemente estamos construyendo un futuro mejor. No lo verán así. Para ellos, somos una amenaza. Entonces no deberían haberlo hecho. Nos exiliaron en primer lugar. Llegó un mensaje del almirante Sang-Gu, quien comandaba la defensa del dominio. Flota. Señor, hemos detectado un consejo. Naves exploradoras en la frontera. Están inspeccionando nuestro territorio. Que miren. Hyun-Gu respondió, no tenemos nada que hacer. Esconderse. Pero sabía que Hyuan tenía razón. El consejo eventualmente intentaría detener. Ellos habían controlado la galaxia durante 50.000 años, y no permitieron que un grupo de especies exiliadas desafía eso. Control sin luchar. Miró a los niños jugando en la escuela mixta. Especies paseando por las calles. En él. Naves que entran y salen de la órbita. Estaciones. El dominio se había convertido. Algo bello. Algo que valga la pena. Protegiendo. Hyuan dijo en voz baja. Yo quiero que asumas el cargo de canciller cuando me jubilo. ¿Entiendes este sueño? Mejor que nadie. Señor, construimos esto. Juntos. Ahora hay que defenderlo. Porque ya vienen. Tarde o temprano. El consejo vendrá. Hyuan miró. Lo miré por un largo momento y luego asintió. Entonces estaremos listos, esperaba Yang-Gu. Ella tenía razón. Llegó el enviado del consejo. Con una escolta de 20 buques de guerra. Hyun-Gu. Ahora tiene 70 años y camina con una bastón. Los encontré en Unity Station con Ji-Wan a su lado. El mensaje fue claro. El consejo quería hablar. Pero estaban preparados para la guerra. Los Vex. Entró un representante de hace 15 años. La sala de conferencias, su cuerpo cristalino. Repicando con cada movimiento. Canciller. Yang-Gu, te has vuelto difícil de ignorar. Esa nunca fue nuestra intención. Yang-Gu dijo con calma. Simplemente queríamos. Vive libre. ¿Libre? El tono de Vex. Afilado. Has construido un imperio de 200 sistemas. Has unido a los exiliados. Especies en una confederación que rivaliza. Nuestro propio territorio. Intercambias bienes que socavar a nuestros comerciantes. Su tecnología supera al nuestro en múltiples campos. Esto no es simplemente vivir en libertad. Esto es expansión. Nos expandimos hacia el espacio vacío. G1 dijo. El territorio que reclamaste era inútil. Inútil entonces. Valioso ahora. El Vex hizo un gesto y apareció un holograma. Apareció. Tu dominio se asienta sobre él. El mayor depósito de minerales raros del mundo. Galaxia. Su red de agujeros de gusano proporciona acceso a regiones a las que no podemos llegar. Las tecnologías combinadas te hacen un amenaza militar. No estamos amenazando. Cualquiera. Yang-Gu dijo, tu existencia es una amenaza. Ciudadanos de todo el espacio del Consejo se preguntan por qué prosperan las especies exiliadas. Mientras se estancan, tenemos rebelión. Comenzando en 3 mundos. Todos ellos. ¿Quieres dejar el Consejo y unirte a tu dominio? Yang-Gu intercambió una mirada con Ji-Wan. No sabían qué era. Tan mal. ¿Qué quieres? Preguntó. El Consejo exige que el exterior. El dominio se disuelve. Todas las especies miembros. Debe someterse a la autoridad del Consejo. La expansión debe cesar. Tu agujero de gusano. La red debe ser desmantelada.
El ejército debe reducirse a la defensiva. Solo fuerzas. Y si nos negamos, entonces el Consejo hará cumplir la ley. Después, el enviado se fue y Jaiun-gu llamó a una reunión de emergencia. Cal representó a la Draven. Una reina enamorada asistió vía holograma. Los Mora enviaron a su hijo mayor. Diplomático. El embajador Tal se puso de pie, silenciosamente en la esquina. ¿Quieren que entreguemos todo lo que hemos construido? Jiwan. Explicado. Nuestra libertad, nuestro territorio, nuestra tecnología, todo. Nos negamos. Cal dijo inmediatamente. No sobrevivimos. 200 años de exilio para convertirse en esclavos. De nuevo. El Consejo tiene una mayoría numérica superior. Cuanto más advertía un diplomático. 10.000. Sistemas a nuestros 200, miles de millones de barcos a nuestros millones. Pero son blandos. La reina del Krosh hizo clic. No han peleado. Una guerra en 10.000 años. Luchamos para sobrevivir cada día. Jaiun-gu levantó su mano para el silencio. Necesitamos más información antes de tomar decisiones. ¿Dónde está Yajin? La inteligencia. El agente dio un paso adelante desde él. Sombras. Ella había estado monitoreando el Consejo. Actividades durante años. Señor, tengo mala noticias. El Consejo no solo ha sido. Nos están observando, nos están saboteando. Ella sacó los informes. La minería. Accidente en Nueva Terra que mató a 3.000 personas. Gente. No fue un accidente. Consejo. Los agentes habían colocado explosivos. Plaga que arrasó la colmena aplastada. Mundos. Era un arma biológica. El fallo del reactor en una colonia mora. Sabotaje. Decenas de incidentes a lo largo del últimos 5 años, todos diseñados para parecerse. Accidentes. Nos han estado matando. Sang-gu dijo en voz baja. El almirante había sido revisando la preparación militar. Miles. Muerto. Y nunca lo supimos. Ahora lo sabemos. Yang-gu dijo, sintiendo una fría rabia instalarse en él. Su pecho. El Consejo afirma ser civilizados. Nos asesinan en las sombras. Y exigen nuestra rendición a la luz. ¿Qué hacemos? Preguntó G1. Nos preparamos para guerra. Pero primero, hacemos un intento más. En paz, se dirigió a G1. Enviar un mensaje a todos los consejos del mundo. Dile. Ellos lo que ha sido su gobierno. Haciendo. Dejen que sus ciudadanos decidan si quiero seguir a líderes que se comprometen. Asesinato. El mensaje salió a través de redes de comunicación del Consejo. Jazz. Evidencia detallada e irrefutable. La respuesta fue inmediata. Estallaron disturbios. En 7 mundos del Consejo. 3 más. Las especies votaron por abandonar el Consejo. El embajador de la píldora renunció en protesta. La respuesta del Consejo fue imponer una bloqueo. Buque de guerra rodeado los sistemas fronterizos del dominio, cortando rutas comerciales. Anunciaron que cualquier nave intentando abandonar el espacio del dominio sería destruido. Sang-gu trajo el problema con Gen-gu. Señor, están intentando para estrangularnos económicamente. Si no podemos comercio con la galaxia exterior, la economía colapsará dentro de un año. Entonces no utilizamos sus rutas comerciales. Yang-gu dijo, Dun, ¿podemos enrutar los agujeros de gusano? ¿Alrededor del bloqueo? El astrofísico estudió sus cartas. Sí, tomaría. Es hora de establecer nuevos portales, pero el Consejo no entiende nuestro agujero de gusano. Tecnología. Están bloqueando rutas espaciales convencionales. No lo hacen. Conoce los atajos. ¿Cuánto duran? 3 meses para eludir su bloqueo. Completamente. Hazlo, Sang-gu. En él. Mientras tanto,
¿Podemos abrirnos paso, sí? ¿Necesitas? El almirante sonrió sombríamente. Señor, sus barcos son más grandes y más numerosos, pero lentos. Nuestros barcos. Usa los escudos de energía Tal y Draven. Armadura. Somos más rápidos y resistentes. Si necesitamos romper el bloqueo, podemos. Entonces, vamos a demostrarles que su jaula no tiene paredes. Una semana después, un convoy comercial del dominio se acercó al bloqueo en el sector Beta. 20 buques de guerra del Consejo se movilizaron para interceptarlos. Entonces el convoy abrió un agujero de gusano y desapareció, reapareciendo a 100 años luz. Lejos, mucho más allá del alcance del Consejo. El Consejo intentó ajustar, posicionando más barcos para cubrir todas las rutas posibles. Sang-Gu respondió con Demingen. Los barcos aparecen en lugares aleatorios. A veces tras las líneas del Consejo, siempre donde menos se los esperaba. El bloqueo se volvió inútil. Están recibiendo. Frustrado, informó Ya-Jun. Consejo. El liderazgo militar está discutiendo sobre qué hacer a continuación. Algunos quieren negociar. Otros quieren una acción militar total. ¿Qué? ¿Qué equipo está ganando?, preguntó Ingu. Halcones. Están llamando a una invasión. Flota. Yang Gu miró a sus asesores. Ji-Wan, que había estado a su lado durante 20 años. Sang-Gu, cuyo genio táctico había convertido a la flota del dominio en una fuerza para respeto. Dian, cuyas innovaciones habían les dio ventajas el Consejo. No podía igualar. Tamman, joven pero brillante, y representantes de 6 otras especies, todas mirándolo a él. Orientación. Entonces viene la guerra, dijo. En silencio. No porque lo queramos, sino porque el Consejo no puede aceptar eso. Somos libres. ¿Podemos ganar?, preguntó Kail. Gu pensó en los 60.000 millones de personas dependiendo de él. Los niños jugando. En los bancos de especies mixtas, las colonias extendiéndose a través de 200 sistemas. Todo que habían construido. Tenemos que, dijo, porque la alternativa es rendirse. Y dejamos de ser el tipo de personas que se entregan el día que nos exiliaron. La habitación estaba en silencio. Luego, uno por uno, cada representante se puso de pie. Para el dominio, Ji-Wan dijo. Por la libertad, añadió Kail. Y Jun-Gu, sintiendo el peso de la historia en su hombros, asintió. Entonces vamos a mostrarles lo que los exiliados pueden hacer. El concilio. La flota de invasión contaba con 3.000 barcos. Entraron al espacio del dominio en una masiva formación, confiados en su números abrumadores. Almirante Sang-Gu. Los observé venir con frío cálculo. Se están moviendo en un consejo estándar. Patrón de ataque, les dijo a sus oficiales. A bordo del buque insignia Defiance. Apretado. Formación, acorazados pesados al frente. Buques de apoyo detrás. No tienen. Cambiaron sus tácticas en 5.000 años. Entonces enseñémosles por qué es así. Error. Su segundo al mando dijo. Sang-Gu tenía solo 800 barcos, pero los barcos eran más rápidos, más resistentes y tripulados por personas que tenían todo que perder. Los equipos del Consejo eran profesionales, siguiendo órdenes. Las tripulaciones del dominio estaban defendiendo sus hogares. El compromiso ocurrió en la nebulosa del borde. La flota del Consejo avanzó en su formación rígida, esperando el dominio. Fuerzas para enfrentarlos de frente. En cambio, el barco de Sang-Gu se dispersó como hojas en el viento. Los barcos del dominio se lanzaron en y fuera del denso gas de la nebulosa. Nubes, disparando y desapareciendo ante el Consejo podría responder. Pilotos humanos. Patrones de ataque de vuelo que hicieron consejo. Capitanes mareados.
Guerreros Draven. Comandó grupos de abordaje que impactaron. Los barcos del Consejo se distribuyen con una eficiencia brutal. La coordinación del choque permitió a Dominion escuadrones para actuar como un solo organismo. La tecnología furtiva de Mora hizo barcos desaparecer de los sensores y la energía tal. Los escudos absorbieron el daño que debería haber. Embarcaciones destruidas. El Consejo perdió 200 barcos en la primera batalla sin, destruyendo una sola nave del dominio. Su almirante envió un mensaje enojado, exigiendo un combate honorable. Sang-gu respondió, y no hay honor en defendiendo tu hogar. Solo hay ganando. La guerra se extendió por una docena. Sistemas. Sang-gu utilizó el agujero de gusano. Red para mover fuerzas instantáneamente a través de grandes distancias. Las flotas del Consejo se reúnen para atacar un sistema, solo para. Encuentra naves del dominio que aparecen detrás. Ellos, atacando sus líneas de suministro. Fue una guerra de guerrillas en una galaxia. Escala. Sumi comandó las fuerzas terrestres en 3 mundos que el concilio intentó invadir. En New Soul, contuvo a un ejército 10 veces más grande que el durante 6 semanas, usando tácticas que el Consejo nunca había usado. Visto. Guerreros Draven y marines humanos lucharon codo con codo, aprovechando el terreno y su conocimiento de las condiciones locales, con efectos devastadores. Luchan como máquinas. Un comandante del Consejo se quejó después de que sus fuerzas se retiraron de New Soul. Sin miedo, sin vacilación. Luchan como personas que defienden su. Niños, corrigió Sunmi cuando escuchó la grabación. Eso es algo que has. Olvidé cómo hacerlo. Mina trabajó alrededor. El reloj diseñando nuevos sistemas de armas. Misiles que podrían navegar a través de agujeros de gusano, minas que parecían ser asteroides, campos de disrupción que cierran. Comunicaciones del Consejo Municipal. Cada vez. El Consejo se adaptó a un truco. Ella. Inventé 3 más. ¿Cómo se mantiene? ¿Se te ocurrió esto? Preguntó Tamman. Ella durante uno de los raros momentos en que me tomé un descanso. Porque tengo que hacerlo. Mina. Dicho simplemente. Porque si no lo hago, la gente. Morir. Eso es un buen motivador. El punto de inflexión llegó en la batalla de Val. Nebulosa. El Consejo reunió a sus. La flota más grande hasta la fecha. 1500 buques de guerra. Decidido a aplastar el dominio de una vez. Y para todos. Atraparon a Sang-gu's flota en un pozo de gravedad, cortando rutas de escape y acceso a agujeros de gusano. Finalmente aprendieron, murmuró Sang-gu. Se han adaptado. ¿Qué hacemos? Juno preguntó. Él ordenó a uno de los cruceros pesados del dominio. Sang-gu miró la pantalla táctica. El Consejo los tenía rodeados. Estándar. La táctica decía rendirse, pero el estándar. Las tácticas eran para la gente que seguía. Reglas. Las revisamos, dijo. Completo. Velocidad. Todos los barcos apuntan a su buque insignia. Si matamos su estructura de mando, el resto flaqueará. Fue una locura. Fue suicida. También fue lo último que se espera un consejo. La flota del dominio. Se cobra directamente en el centro del Consejo. Cada arma disparaba. Los escudos tronaban. Con energía absorbida. La armadura de Draven sostenida. Contra el fuego de respuesta. Pilotos humanos volaron. Patrones que deberían haber sido. Imposible. Tejiendo entre enemigos. Buques. La coordinación de accidentes significó que cada disparo contado. El barco de Juno, el Geraisen, primero rompió la línea del Consejo. Sus armas destrozaron el Consejo. Buque insignia, y lo vio romperse. En una explosión silenciosa. El Consejo. El almirante murió, todavía sin entender cómo había perdido. Sin su comandante,
La flota del consejo vaciló. Ese momento de confusión fue todo Sang-gu. Necesario. Sus fuerzas abrieron agujeros de gusano. Dentro de la formación enemiga, apareciendo en lugares donde los barcos no deberían estar. El caos estalló. Las naves del consejo colisionaron entre sí, tratando de evitar a los enemigos, que parecía estar en todas partes a la vez. Cuando terminó la batalla, el consejo perdió 900 barcos. Sang-gu perdió 73. La galaxia observó en estado de shock como flota del consejo supuestamente invencible. Regresó a casa cojeando, derrotado. Pero la guerra no había terminado. Así que cuando liberamos a Mora, mundo que el consejo había esclavizado a 200. Hace años, cuando los habitantes de Mora vieron las fuerzas del dominio luchan por liberarlos, se levantaron contra su consejo. Señores supremos. La rebelión se extendió a 3 más sistemas en una semana. Ahora estoy asustado, informó Ya-Jun. El consejo se enfrenta a rebeliones internas y derrota externa. Sus ciudadanos son cuestionando por qué están luchando contra nosotros en todos. Yang-gu escuchó los informes. Desde su cama de hospital. Su salud había empeorado. Había estado fracasando durante meses, pero él se negó. Dimitir hasta que terminara la guerra. Jivan se sentó a su lado, ocupándose de las tareas del día a día. Gobernanza. ¿Cuántos hemos perdido? Preguntó. Preguntó en voz baja. 20.000 soldados. 50.000. Civiles, 3 colonias enteras. Destruido por el Consejo Orbital. Bombardeo. La voz de Ji-wan era tensa, con ira controlada. Y el Consejo. 2 millones de soldados, 15 mundos coloniales. Abandonadas, 30 especies han sido declaradas. Independencia del gobierno del Consejo. La civilización se está fracturando. Yang-gu cerró los ojos. Tanta muerte, tanta destrucción. Todo porque el Consejo no podía aceptar esa especie exiliada. Libertad merecida. Envíales condiciones de paz. Dijo. Ofrézcales una salida a esto. Señor, estamos ganando. Deberíamos presionar. Ventaja. Nos estamos muriendo. G1. Ambos lados. Tiene que parar. La miró. Ofrecer paz. Reconocimiento de dominio. Soberanía. Libre comercio. Sin territorialidad. Exigencias. Déjenos en paz. Y si ellos se niegan, entonces Sang-gu continúa. Desmantelar su flota hasta que no puedan. Ya no se niegan. La oferta de paz salió. En todos los canales. La galaxia mantuvo su aliento, esperando a ver si 50.000 años. El poder del Consejo finalmente cedería. En Unity Station, Sang-gu se preparó para una batalla final si las fracasaran. Su flota estaba maltrecha pero intacta. Las tripulaciones estaban exhaustas pero decididas. Habían demostrado que el Consejo podía ser golpeado. Ahora esperaban a ver si el Consejo podría aceptar la derrota. Almirante. Uno de sus oficiales dijo en voz baja. ¿Usted? ¿Creen que se rendirán? Pensó Sang-gu. Sobre todo por lo que habían luchado. Los hogares, la libertad, el futuro. ¿Creen que no tienen opción? Dijo. Les hemos demostrado que los exiliados son más fuertes que los amos. Esa libertad lucha más duro que el deber. Pueden o bien. Acepta esa verdad o seguiremos enseñando. Hasta que lo hagan. El oficial asintió. Por el dominio. Por el dominio. Cantó. Gu estuvo de acuerdo. Y lo decía en serio. Fibra de su ser. Las conversaciones de paz tomaron. Colocar en una estación neutral a mitad de camino. Entre el espacio del Consejo y el del dominio. Gu insistió en asistir a pesar de su mala salud. A los 73 años, viví todo desde el exilio. A la guerra. Vería la paz con sus propios ojos.
G1 lo empujó hacia él. Sala de conferencias. Al otro lado de la mesa estaba sentado. Los representantes del consejo, mirando. Más viejo y más cansado de lo que recordaba. El cuerpo cristalino del Vex tenía grietas en. La forma etérea del NTH parpadeó. Débilmente. Incluso el gránulo parecía disminuido. Canciller Yang Gu, él. Vex dijo en voz baja, has ganado tú. Guerra. Nadie gana una guerra, Yang Gu. Respondió. Simplemente dejamos de perder. Distinción filosófica. El Vex. Colocó un cristal de datos sobre la mesa. Estos son nuestros términos. La galáctica. El Consejo reconoce al dominio exterior como una potencia soberana. Cesen todas las hostilidades. Inmediatamente. Se abren rutas comerciales para ambos. Civilizaciones. Límites territoriales. Están establecidos y respetados. G1. Examinó el cristal. Esto es aceptable. ¿Qué pasa con las reparaciones por las colonias que destruiste? Te proponemos una. Intercambio de tecnología en su lugar. Consejo. Avances médicos para Demingen Bormole. Tecnología. Consejo agrícola. Técnicas para la fabricación de Demingen. Los procesos también son aceptables, afirmó Jiwan. Pero Haiun-gu estaba mirando al consejo. Representantes más de cerca. Ellos no actuaban como enemigos derrotados. Se comportaban como personas que tenían. Aprendió una dura lección. ¿Qué cambió? Él preguntó. Tenías más barcos, más recursos. Podrías haber seguido luchando. El gránulo suspiró, un sonido como de molienda. Piedra. Podríamos tenerlo, pero 30 especies. Dentro de nuestro territorio votaron por abandonar el Consejo y unirse al dominio en su lugar. Otros 100 lo están considerando. Los ciudadanos ven que las especies exiliadas viven vidas mejores que las que tienen. Son haciendo preguntas que no podemos responder. Preguntas como ¿por qué mantenemos el orden? Por miedo en lugar de libertad, la enésima. Añadido. ¿Por qué castigamos la diferencia en lugar de celebrarlo? ¿Por qué exiliamos a aquellos que piensan diferente en lugar de aprendiendo de ellos? Nos exiliaste porque tenías miedo de nosotros. Yang Gu dijo. Tenías razón en tener miedo, pero no por las razones que pensabas. Explícamelo. El Vex lo pidió. Tú estabas. Temíamos conquistarte. En cambio, nosotros. Mostró a sus ciudadanos una mejor manera de vivir. Tenías miedo de que destruyéramos tu civilización. En cambio, demostramos. Tu civilización ya estaba muriendo. Vejez. Tenías miedo de nuestra violencia, pero solo luchamos cuando atacó. Todo lo que temías era un reflejo de tu propia debilidad. El silencio que siguió fue profundo. Finalmente, el Vex habló. Tienes razón. El Consejo ha gobernado durante 50.000 años. Pensábamos que eso nos hacía sabios. Solo nos hizo fijar nuestros caminos. Entonces, ¿qué? ¿Qué pasa ahora? Preguntó Jiwan. Ahora nosotros. Coexistir, dijo Pril. El Consejo sigue gobernando a quienes así lo deciden. Permanecen. El dominio se expande como quiera. Y quizás con el tiempo aprendamos unos de otros. El tratado se firmó ese día. La mano de Jun-gu tembló mientras colocaba su marca en el documento, pero su resolución se mantuvo firme. 23 años desde el exilio. 23 años desde que el Consejo había lanzado la humanidad como basura. Y ahora ellos se sentaron como iguales. En Unity Station. Las celebraciones estallaron. Humanos, Draven, Cres, Moratile y 30 recién incorporados. Especies bailaban en las calles. La guerra había terminado. La libertad había triunfado. Pero Haiun-gu no se unió a las celebraciones. Se sentó en sus aposentos mirando un holograma de tierra.
Mucho había cambiado. El planeta había partido como embajador y ahora era él, capital de una civilización que abarca 800 sistemas. Después de que la nueva especie se unió, Ji-Wan lo encontró allí. Señor, la ceremonia está empezando. Te quieren en el escenario. Estoy cansado, Ji. Lo sé, pero necesitas estarlo. Ahí. Tú empezaste esto. Deberías ver. Terminó. Ella lo llevó a la sala principal, plaza donde se encuentran representantes de todos las especies del dominio esperaban. Dian estaba allí, con su equipo de científicos. Sang-Gu estuvo con sus almirantes. Sun-Mi trajo a sus soldados. Tamman representó el gobierno civil. Mina, ahora jefe de Dominion Research, le sonrió y Kail, viejo y marcado por la guerra, asintió con respeto. Una mujer joven dio un paso adelante. El capitán Guan, comandante del buque de exploración más nuevo. Ella tenía 25 años y nunca había conocido cualquier cosa menos el dominio. A su exilio. Era historia antigua. Canciller, ella dijo anteriormente, el dominio pide tu bendición al lanzar el próximo fase de exploración. Vamos más allá. Incluso el borde exterior, en busca de nuevos civilizaciones en lo inexplorado. Regiones. Yang-Gu miró a su joven cara y vio el futuro. No necesitas mi bendición. Este es tu dominio ahora. Tu generación construyó sobre lo que nosotros empecé. Ahora construirás algo aún más mayor. Pero señor, usted es el fundador, el que se negó a aceptar el exilio. No, Yang-Gu dijo suavemente. Acepté el exilio. Yo. Simplemente nos negamos a dejar que nos definiera. Hay una diferencia. Hizo un gesto hacia él. Multitud a su alrededor. Todas estas especies. Todos estos mundos no se unieron. Porque yo lo mandé. Se unieron. Porque ofrecimos algo mejor. Libertad, cooperación, esperanza. No pierdas. Eso. No lo haré, señor. Entonces vaya a explorar y encuentre nuevos amigos entre las estrellas y recordar que las civilizaciones más grandes no son construidos por conquistadores. Están construidos por personas que trabajan juntas. Yi-Wan saludó y partió a su barco. Yang-Gu la vi irse, sintiendo los años pesando sobre él. Señor, dijo Ji-Wan, tranquilamente. Deberías descansar un momento. Él miró a la multitud reunida una última vez. Tiempo. Ji-Wan, dime, ¿valió la pena? Toda la lucha, toda la muerte, toda la dolor. Ji-Wan siguió su mirada a través del plaza. Niños humanos jugaban con Draven. Crías. Los trabajadores de Kras colaboraron con ingenieros de deshielo, artistas de Mora. Realizado para multitudes de todas las especies. El dominio no era perfecto, pero lo era. Vivo de una manera que el consejo nunca había tenido. Sí, dijo ella. Valió la pena. Yang-Gu cerró los ojos y sonrió. Entonces, puedo descansar. 30 años después, el exterior. Dominion abarcaba 800 sistemas. El antiguo. El Consejo Galáctico todavía existía, pero era una sombra de lo que era. Más especies que se van uniendo cada año a la dominio, atraído por su libertad y oportunidades. En la Tierra, en un museo dedicado al exilio, Yang-Gus. Las últimas palabras fueron grabadas en un monumento. Creían que el exilio era un castigo. Nosotros. Lo hizo liberación. Y en escuelas de 800 sistemas. Niños de una docena de especies diferentes. Aprendió sobre el exilio, la expansión, la guerra y la paz. Aprendieron que a veces ser rechazado por él poderoso fue el primer paso para convertirse en poderoso tú mismo. La nave del capitán Guan. Empujados a regiones donde nadie había llegado nunca. Exploró, encontrando nuevas civilizaciones y
ofreciéndoles amistad. El ciclo continuó. El sueño se expandió. Y el dominio creció, no a través de conquista, sino por invitación. En él. Al final, el Consejo Galáctico tenía razón. Sobre una cosa. La humanidad era peligrosa. Pero no porque fueran violentos. Ellos eran peligrosos porque se negaban a aceptar que el exilio significaba la derrota. Eran peligrosos porque demostraron que los marginados podrían construir algo mejor que la civilización que rechazó. Ellos eran peligrosos porque mostró a la galaxia que la libertad valía la pena. Luchando por y 50.000 años de el estancamiento no pudo competir con 23 años de innovación desesperada y esperanza. Los exiliados se habían convertido en el futuro. El futuro pertenecía a esos valientes. Suficiente para escribirlo ellos mismos.